En esta ocasión vamos a reparar una lijadora que compremos en un rastrillo, que si os fijáis funciona, pero cuando aprieta fuerte o pasa un tiempo, se va cada vez más lenta hasta que se para. Se pone muy caliente y se para. Así que bueno, vamos a desmontarla a ver dónde está el fallo. Desmontar la lijadora es bastante sencillo. Como todos habremos desmontado alguna vez un secador de pelo o cualquier cachivache de casa. Nada, lo primero vamos a ir quitando los tornillos para ver qué hay dentro, ya que yo como vosotros iba a ver lo que había. Y por lo que me costó, pues tampoco pasaría nada si la rompíamos. Así que vamos a experimentar. Venga, vamos a quitar los tornillos a ver qué hay. Bueno, al abrir la máquina podemos ver que lleva un sistema bastante simple, ¿vale? Lleva un motor típico de escobilla, con su conmutador, cargador, etcétera. Ahí explicando qué es cada cosa, pero bueno, vamos a ir quitando los tornillos para poder sacar lo primero las escobillas. Bueno, para quitar la escobilla hay que quitar los dos tornillos que lleva, el portaescobilla o como se llame eso, no tengo ni idea. Nada, son dos tornillos, entonces sale toda la pieza donde irían las escobillas con unos muelles para que vaya dando el conmutador. Esto, aunque parece muy, no es muy complejo, es bastante simple. Son dos muelles que aprietan las escobillas sobre la otra pieza. Las escobillas, aunque tienen bastante uso, se ven bien. Debería de funcionar bien. De todas formas, las sustituiremos, ya que al fin y al cabo son 5 o 6 euros lo que vale una escobilla nueva. El portaescobillas se veía bastante bien, no se veía nada, los muelles estaban bien. Y vamos a sacar el eje donde lleva todo el resto de piezas. Todo esto va encajado con el chasis o con la carcasa. Como podéis ver, tirándose de toda presión. Llevo un par de tornillos más para aguantar el cableado, donde está el botón y eso. Así que los quitaremos para que salga toda la pieza completa ya. Y así tenemos todo lo que vamos a trabajar fuera. Bueno, una vez quitado el portaescobillas, ya podemos sacar el estator, ¿vale? Que la pieza esa que tengo sostenida con las manos. Y ahora explicaré cómo funciona más o menos todo, desde lo que yo sé. Una vez fuera, ya nos queda el eje, solamente que estaría el rotor, ¿vale? Y si os fijáis, el excéntrico no puede hacerlo. ¿Veis que está como duro, como obstruido? Ahí es donde tenemos el primer fallo de la máquina. Uno de los rodamientos está trancado. Entonces, cuando empieza a funcionar, por eso seguramente haga que caliente la máquina, ya que trabaja con una resistencia mayor de la que debería. Podéis incluso ver que el rodamiento, a ver si se ve, está como desgastado por fuera de haber girado contra la máquina. Ya que como no puede, lo que hace el rodamiento es que lo giraba todo. Así que un desastre. Pero bueno, eso, comprando un rodamiento nuevo podemos arreglarlo. Compraremos también la escobilla, que aunque se ven está bastante bien, al fin y al cabo lo que vale es muy poco, parece que sale a 4 euros, 5 euros las dos escobillas. Y ya nos aseguramos que pasa la corriente correctamente.
os voy a intentar explicar un poco cómo funciona la máquina esta. Una vez que le damos al botón, este arrancaría con la ayuda del condensador, ¿vale? Y meteríamos electricidad a dos sitios. Por un lado la parte móvil, por otro la parte fija. La parte móvil es la que va en el eje, donde podemos ver el conmutador y el rotor, ¿vale? Los demás son ventiladores, creo, y tal. Y por el otro lado la parte fija, que sería el estator y la escobilla. Al presionar el botón, se manda a la vez la electricidad por los dos sitios. En la escobilla, esta, al tocar con el conmutador, produce un campo magnético entre el estator y el inducido o el inductor, como se quiera decir, y este hace que gire. Y así de sencillo. Y luego ya los rodamientos hace que no se mueva y poco más. Bueno, esto es una aplicación muy básica. Para la gente que sabéis electricidad o electrónica, a vosotros esto es una tontería. Pero bueno, venga, va, seguimos con el vídeo. Tras pasarme por la tienda de recambio, como veis, compré el rodamiento de abajo que estaba hecho polvo y aproveché también para comprar otro rodamiento, ya que por el precio que valen, que no sé si me costaron los dos 12 euros o 13 euros los dos rodamientos, pues ya se los pones nuevos y sabes que la máquina gira con libertad. Os dejo el montaje paso a paso para que vayáis viendo cómo se montó la máquina. Es bastante sencillo, lo único montar los rodamientos y luego ensamblarla otra vez la carcasa.
Bueno, pues ya está montada, parece que funciona bien, aquí estoy probando un poquillo, pero en principio va fina. Vamos a ver luego cuando empiece a trabajar a ver cómo va. Bueno, ya era de noche y no tenía disco, así que como no podía comprarlo y justamente los discos tenían otro taller, aproveché con esa misma esponjilla para probarla, a ver si haciendo resistencia se paraba o dejaba de funcionar. Pero como va, iba bien. En principio hace su trabajo y luego ya lo probaremos cuando empecemos a lijar alguno de los coches y vemos a ver cómo funciona. Pero por ahora mismo va haciendo su apaño. Vamos a ver.